Ok, bienvenido a la gente de YouTube de nuevo. Tenía el micrófono apagado. Sonada. Debajo están las secuencias. Bienvenidos sean todos. Y vamos a empezar con esta vaina. La gente de Facebook y de Instagram que no sabe cuáles son las secuencias. Estas son las secuencias para el día de hoy. Eran 34. No me gusta para nada esto. 17, 90, 37 y el último número que entró hoy, voy a hacerlo más pequeño, 34, que lo tengo anotado aquí. Ya me pueden escuchar, ¿verdad? Ahora sí. Nice. 34, 17, 90, 73, 37. Qué pela. Y 56, 65 que acaba de entrar el día de hoy, ¿ok? Esas son las secuencias que tocan para el día de hoy. Entonces, antes que nada, quiero felicitar a todas las personas que siguen mis estrategias, a todas las personas que siguen todo lo que yo enseño en mi canal, todo lo que yo enseño en mi grupo, la gente que de verdad están en eso. Señores, hoy salieron, escucha lo que salió: 78.87, 19.91 y 37.73. ¿Le suenan esos números? Dígame usted, ¿le suena ese número? ¿Le suena? No hay una razón, como se la dije cuando salió el 52, o ayer con el 57, no hay una razón por la que ustedes no se hubieran sacado con esa jugada. Si siguen la estrategia, si son leales a seguir lo que yo les estoy diciendo que sigan. Yo lo estoy explicando en vivo y lo estoy explicando para ustedes gratis. ¿Me entiendes? Yo creo, déjeme ponerlo de esta manera. Yo creo que si la información es gratis, vale la pena escucharla y vale la pena ponerlo en práctica. ¿Ok? Hace mucho que tú lo hablaste, que hablaste de ese palé también, la antigua, 78-37. Bueno, señores, no solamente 78-37, también estaba el 19-91 que pudieron haberlo mezclado. Señores, yo di dos líneas y dos jugadas el día de hoy a toda mi gente en privado. Ayer le puedo decir algo. Ayer no hubo una jugada de la mía que pegaran. La única jugada que tiramos en la noche, creo que fue el 50. No, ¿cuál fue la jugada que tiramos en la noche? Si me pueden corregirlo, muchachos, por favor. Si me pueden decir rapidito. La jugada que yo le tiré a ustedes, le dije, vamos a tumbar el resto, vamos a seguir solamente estas dos jugadas para esta noche. Creo que fue el 37 y otra jugada más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo vi que salió ese 40-04 tres veces, yo dije, aquí hay un problema. Te digo por qué. Te voy a decir por qué. Porque salió en la real. Y ok, salió en la real. Luego sale en la New York. Yo digo, wow, salió en la New York también. Y luego vienen y lo tiran en la gana más. Yo dije, hay problema. Eso fue lo primero que yo pensé. Hay problema. Algo sucedió. Hay problema. Porque yo no puedo creer que la lotería sea tan caprichosa. ¿Cómo? Es que yo no sé, señores. Yo no sé. Yo me rehúso a creer esa vaina. Ayer le dije que jugaran el 82-28 y el 37-73. Gracias, Mili. ¿Ok? Me rehúso a creer. Yo me rehúso a creer que eso sea tan perfecto. Yo no puedo creer en esa vaina. ¿Ok? Yo no puedo creer en eso. Y le dije a todos los muchachos míos, háganme el favor, túmbenme
todas las jugadas, me tumban todas las jugadas, solamente me van a jugar estos dos y van a jugar. Porque yo dije, es que esta jugada está demasiado fishy. Se huele mal, ¿me entiende? Usted sabe, cuando algo huele mal, usted sabe, algo huele mal. Y aunque me digan, no, pero eso es lotería, eso lo chequean y hacen esto, ok, está bien, pero no me gustó, ok, y es mi opinión y ya, y punto. Perdón, cada quien tiene su opinión, ok. Yo, es muy raro que me vaya en blanco un día, y no te voy a decir porque sea yo o que yo soy el mejor y nada, no, es muy raro que yo me vaya en blanco en un día. Tiene que ser, óyeme, tiene que ser, o que yo no dé jugada, o yo no sé qué diablo, que yo me vaya en blanco, que no, ni siquiera en tercera saque, es muy raro. Señores, es muy raro que yo me vaya en blanco en un día. Entonces, cuando yo vi ese meneo que tiran esos tres pares así, y yo veo los números que siguen esos pares, señores, yo dije, pero ¿y qué es esto? Perdón, los números que siguieron ese 04 y ese 40, en la lotería de nosotros, no en la de Nueva York, ¿ok? En la de Nueva York yo creo ciegamente. Pero cuando yo veo eso, que yo digo, espérate. Entonces vengo y reviso mi celular, un mensaje que me habían mandado, ¿ok? Y vengo y reviso mi estadística y veo, bueno, el 04 estaba para hoy. Yo lo tenía para ayer el 04. Pero aún así no quise dar más jugadas porque había dado demasiadas. Yo tengo que ser consciente que cuando yo doy jugada, la gente mía va y gasta dinero, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo simplemente darle jugada y darle jugada y no. Ok, eso yo dije, ok, hay que cogerlo suave, hay que seguir la estrategia y no desviarse. Eso es lo que yo siempre me repito, que es lo mismo que les repito a ustedes. Señores, y vengo y chequeo y yo digo, bueno, pero yo tengo el 04, lo tengo marcado para hoy. Pero era la única jugada y no me sentía cómodo. Por lo menos yo tengo que tener dos jugadas en mi estadística para yo dársela a ustedes, que yo me sienta bien. Señores, a las 8 de la mañana, ayer, me tiraron a mí, por error, que el 22, el 04, el 28, y no me acuerdo el otro número que era, estaban mafiados, supuestamente. Me tiran a mí a las 8 de la mañana por error. Después otro amigo mío me tira hoy que el 31 y el 04 están mafiados. Y yo cojo y le mando a él, mira lo que me mandaron a mí ayer, por error. De todos esos números, bueno, salió el 20, el 0220, ¿ok? Vienen y me mandan eso. Y yo digo, yo no sé quiénes son la gente que hacen estas cosas, o quiénes son la gente que mandan estos mensajes, ¿ok? Y yo se lo puedo mostrar a ustedes, porque ustedes saben que yo no tengo nada que, bueno, no puedo mostrarle quién lo mandó, claro está, ¿alright? Pero yo le puedo mostrar a ustedes el mensaje y todo, porque eso a mí me resbala, ¿me entiendes? Yo soy una persona que mantengo mis cosas muy, muy claras. Y a la hora que lo mandó, a las 8 de la mañana y pico, me mandaron eso. Que si yo hubiese visto eso, yo digo, bueno, está bien, vamos a darle 0,4 a todo el mundo. Inclusive lo comenté con Ronald ayer y se lo comenté a algunas cuantas personas que hablé también. Mira, pero a mí me dijeron que supuestamente tal número estaba mafiado. Pero que en esas cosas yo prefiero no creer en esa vaina, porque es que yo no puedo creer que en esta etapa empiecen porque imagínense, dicen que tal número está mafiado. Bueno, salió 3 veces. Salió 3 veces el número, ¿ok? Salió 3 veces el número, señores. 3 veces salió. 2 veces porque una fue en la lotería de Nueva York. En esa confío, ya usted sabe. Pero 2 veces, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si eso es verdad, yo no sé qué Yo dije, hay que tumbar todo, hay que seguir las líneas y ya, y punto. Y por eso cogí inmediatamente y le tiré a la gente mía, tumben todo, vamos a seguir solamente tal jugada y tal jugada. ¿Ok? Porque sencillamente
sencillamente hay algo que está mal. ¿Entiendes? Sencillamente hay algo que está mal. Por eso mandé a tumbar toda esa jugada. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Felicidades antes que nada a las personas que le di el 37-73 y 19-19. ¿Ok? Los muchachos, que esa fue la jugada de hoy, más 2 líneas que le di hoy. ¿Ok? Vuelvo y repito, las personas que no se sacan conmigo son personas que simplemente se rehúsan a querer aprender algo nuevo y a ejecutarlo en su vida. Esas son las únicas personas que no se sacan con las cosas que yo trato de enseñarles, porque señores, yo le enseño todo, se lo doy. ¿Quién más saca lo que tiene en su gaveta y le dice, mira, esto es todo lo que tengo, revisa la gaveta? Nadie más. Hay muy poca gente, y yo no digo que vayan a jugar con nadie, pero hay muy poca gente que yo diría, bueno, me gusta como es su estilo y me gusta lo que hace. ¿Me entiendes? Señores, yo tengo un montón de numerólogos que me siguen a mí. Montones de numerólogos que me siguen a mí. Y yo nunca estoy preocupado de que, se van a aprender esta estrategia o se van a aprender lo otro. No, porque yo estoy evolucionando todo el tiempo. Yo no me quedo encerrado en una sola habitación de 4 paredes y un techo. Señores, yo maquino, mi mente siempre está generando contenido nuevo. Nunca estoy descansando, siempre estoy generando contenido nuevo, siempre. ¿Ok? No importa que hoy usted se aprendió tal estrategia mía y usted empezó a darle en todos los canales de YouTube, no importa, porque mañana yo voy a sacar algo mejor todavía. Yo voy a 10 pasos, ellos vienen detrás siguiendo la tendencia que yo dejo. ¿Ok? Ahora, por orgullo, mucha gente no lo acepta. A mí no me importa, es su opinión y yo tengo la mía. Pero en esta vaina, Raúl Aragonés en esta vaina, en la escuela, ellos son los alumnos. Punto y se acabó. Yo no creo, óyeme, yo le voy a decir una vaina. El primero que yo descubra de ustedes, ¿ok? El primero que yo descubra de ustedes, que anda dándose baño y haciendo estupideces de esa, se va de mi canal y se va de todos lados. Yo no creo en esa vaina Sara, señores. La ignorancia a Sara. ¿Cómo puede una persona de 30 años, 40 años, creer que si le soban un montón de hojas encima, de que le va a traer buena suerte? A usted lo que le puede dar esa vaina, una sarna o algo, porque usted no sabe qué diablo le está echando ese tipo encima a usted. Mi papá, fue en Santo Domingo. Se ríen los muchachos de Facebook, pero es la verdad. Usted no sabe qué diablo le están echando. Mi papá, ¿ok? Visitador a médico. Fue gerente de las mayores fábricas de medicina allá, ¿ok? Laboratorios. Trabajó con Farmacón, Lacofarma, Carina, ¿ok? Trabajó mi papá. Y mi papá, los mejores, oye esto, los mejores clientes que encontraba mi papá para venderle medicina, para que fueran a recetarla a la farmacia, eran todos estos brujos y toda esta gente. En Asua me llevó una vez a la casa de un tipo. Cuando estábamos llegando había una fila que iba, sin mentirle, digamos que la fila era como si tú estuvieras entrando a un concierto de Mozart La Para. Óyeme, había una fila donde ese tigre, un brujo, de aquí, óyeme, una fila, y mientras estábamos llegando, yo nada más veía cómo estaban la gente, cojo, jodido, gente en litera, en los campos, señores, llevando a una persona con una litera, a ver, a un brujo. Y cuando yo entré ahí con mi papá, él estaba atendiendo a una señora allá, la señora en Brasil. Ya usted sabe, una frustración para mí a esa edad que yo tenía. Yo tenía quizá algunos
8 o 9 años, una señora, no una vieja, pero una señora en Brasil, ya usted sabe, que parecía que era futbolista, porque yo creo que ella hacía lo que hacen los futbolistas con la pelota, pero con la teta, porque la tenía en el piso, casi en la rodilla la tenía, y haciéndole con unos ramos y una vaina ahí, soplándole humo y vaina, y yo, papi, ¿y qué es esta vaina? Y viene y sale la señora y le dan café a mi papá, y lo saluda, y están hablando, y mi papá coge y saca un montón de muestra médica y se la dan a él, porque eran los mejores vendedores de medicina. Toda la gente que venía, ellos le dejaban su medicina y su vaina. Dice Sonia, qué malo, es verdad, ¿me entiendes? Entonces mi papá sabía que esa gente conseguía mucha gente por la ignorancia, pero a través de eso ellos venían y él le daba su muestra médica y después la persona terminaba comprando la medicina en la farmacia porque veía que era buena. Mira cómo es mi papá, ¿me entiendes? Son estrategias que tiene la gente para vender y hacer su vaina. Mira dónde él iba, donde un brujo. ¿Ok? Ahí está la gente llamándome ya por todos lados. Señores, lo que quiero decir es, traten de ser más, de indagar más cuando ustedes están buscando información. Traten de preguntar, ¿ok? Traten de preguntar. No, óyeme, no tomen un no por respuesta. Traten de preguntar. Traten de obtener la verdad, ¿ok? Cuando una persona te está diciendo, ok, yo tengo un sistema y que tengo lo otro y que te está vendiendo, ok, tú vas a invertir en esa persona, ¿ok? Como hay cientos de personas que invierten en mí y en lo que yo hago y todo lo que hago, y esas personas van a invertir en tu capacidad de llevarlos a ellos al éxito, de tener éxito, ¿verdad? Porque tú dices que tú puedes hacer eso. Entonces, cuando una persona viene de donde ti o te tira, óyeme, créeme, no solo porque te dio un número y el número salió, quiere decir que esa persona va a ser buena. Señores, hay cientos de personas dando números en las redes sociales. Cientos. Ronald me decía anoche, loco, pero mira, te tengo una idea para que haga esto, mira, ¿por qué tú no haces lo otro? Y yo digo, no, me parece bien, Ronald, pero te voy a explicar una cosa. Yo no estoy interesado en quedarme en YouTube. ¿Por qué? Te voy a enseñar por qué. Vengo, cojo mi computadora y lo abro y le muestro. En YouTube ya hay una saturación de personas que están llegando a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Comedia, noticias y números. Eso es todo lo que se está haciendo en YouTube. Y toda persona puede coger un número mío y darlo. ¿Ok? Yo quiero crear un canal, yo quiero crear un following, quiero que la gente me siga y entienda que lo que le estoy dando es algo que vale la pena. ¿Ok? Pero yo no quiero solamente que ellos vayan a YouTube y se suscriban a mi canal. No quiero. Porque cada vez que yo subo un video, o que Andrés de Jesús sube un video, o que Winton Número sube un video, o Steven Reyes sube un video, o le estoy mencionando a la gente que son más duras y que son más relevantes en esto, en cuestiones de jugada. Miguel de Dios, usted ponga el que a usted le guste. Cada vez que subo un video, todas estas cucarachas que andan alrededor, andan esperando a ver cuál video él va a subir y de qué se trata el video. Para subir un video igualito. ¿Me entiendes? Y competir en el search engine con YouTube. El canal se ve muy oscuro, sí, la cámara, señor. Por eso voy a comprar luces acá, para que todo se vea mejor. Compré unas luces blancas,
Ok, son blancas esas luces, pero, y son de 1800 y pico vatios, pero aún así se ve oscuro, ok. So, tengo que trabajar eso. Hola Esmeralda Polanco, ¿cómo estás? So, tengo que trabajar eso todavía. Um, pero andan chequeando que uno suba contenido para entonces coger ese contenido y ya ustedes saben, copiarlo y competir con lo mismo que uno está haciendo. Dicen que los números se ven al revés. Sí, por la cámara. En el canal de YouTube se deberían de ver normal. Tiene que verse bien el canal de YouTube. ¿Ok? En el canal de YouTube debería de verse todo bien. So, con eso le voy a decir algo. Solamente sigan al que usted cree que le dé resultado. ¿Ok? Al final y al cabo, siempre vamos a estar aquí, siempre vamos a estar subiendo videos. ¿Ok? Siempre vamos a estar subiendo videos, siempre vamos a estar acá. Aprendan simplemente las cosas que le puedan servir a usted. Y eso es todo. So, vamos a terminar esta chercha y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué es lo que hay para el día de hoy. Vamos a ver qué jugadas podemos desarrollar basada en estrategia, basado en lo que tenemos el día de hoy. Okay, so vamos a abrir Facebook para ya ver los resultados. So, me permiten un momentico, estoy abriendo mi Facebook. Este video, vuelvo y repito, no va a estar disponible aquí una vez termine. Este video va a estar disponible solamente en YouTube. Una vez termine, para las personas que les interese ver cómo yo saco mi jugada. Mis videos no se trata simplemente de dar números, señores. Yo les subo un video con la secuencia, pero no se trata solamente de dar números. Se trata de aprender a jugar mejor. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y pongan en práctica, ¿verdad? Cuando ustedes estén haciendo mis jugadas o aprendiendo mis jugadas, ¿ok? Es lo que quiero que pongan en práctica. Créeme, a mí me han tirado un montón de gente diciéndome, tú lo estás haciendo mal, tú no debes de hacer eso, tú le estás enseñando a la gente cómo ganar y la gente está dejando de venir a diferentes sitios, está dejando de visitarnos a nosotros, están dejando de suscribirse a nosotros. A mí no me importa, ¿ok? A mí no me importa. Ah, yo lo que quiero es llevar el conocimiento y que la gente aprenda cosas nuevas, eso es todo, ¿ok? So, estoy esperando solamente a ver lo que son los resultados. Ya tengo gente llamándome aquí de nuevo. Eso es algo totalmente normal. Ok, no me está mostrando los resultados. Está medio lenta esta vaina. So, vamos a tratar de hacerlo acá. Pues sí, señores, desde que yo vi eso ayer, que salieron esas jugadas, yo dije, no, hay algo raro. Porque no es normal que yo me vaya en cero un día. Así de esa manera, no es normal. No es normal. Y que ninguno de la gente mía me haya llamado, mira, pegué con tal número, tal cosa. Yo dije, no, está raro, está raro. Dice Estela Beltré, 78 mayor. Felicidades, Estela. Solamente es cuestión de usted aprender la estrategia. Yo le garantizo que usted mismo se va a sorprender de las veces que usted va a empezar a pegar y se va a arrepentir de haber pagado durante tantos años a gente que lo que se estuvo aprovechando de usted. Yo te puedo decir a ti, la persona que entra a recibir mi asesoría jamás va a decir si siguió lo que yo le pedí, jamás va a decir que no tuvo resultados, jamás va a decir eso. ¿Ok? Yo tengo una persona que me tiró un mensaje ayer y me dice, yo se entró por $1, ¿ok? Con la oferta de $1 entró. Y por 5 días entró. Escuchen esto. Y me dice, mire, don, nada, yo no voy a coger la membresía completa porque yo me entré
pero yo he visto pocos resultados. Yo digo, ok, para eso fue que hice la membresía de $1, para que tú entres, pruebes, vea lo que estamos haciendo, analices si tú puedes, si tienes la capacidad de hacer lo que yo te pido y te quedes o te salgas. ¿Me entiendes? Eso es toda la razón. Esa es toda la razón. Entra por $1, prueba 3 días, 5 días. ¿Es para ti, sí o no? ¿Entiendes lo que te quiero enseñar? Sí o no. No espero que todo el mundo aprenda. ¿Ok? Porque si ella no cogió el 41, el 75, el 65, ¿cuál más dimos esta semana? Entonces yo no sé qué diablo lo que están haciendo. Raúl, usted duro, dijo Bully. No, hombre. Ok, ya tenemos aquí lo que son las jugadas. Vamos a empezar a analizarlo. Se le da un periodo de prueba totalmente, prácticamente regalado para que prueben. Si es para usted, usted lo decide. Digo, tengo casi 600 y pico personas suscritas a mí. No creo que es porque yo sea muy lindo. Quedamos. El que más gente suscrita tiene soy yo. Y lo puedo probar en cualquier momento. Ok, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar a desarrollar esto. Y para eso, déjame mover estos comerciales que tengo acá. Óyeme, yo quiero ver cuánta gente por ahí tiene. No va a decirlo porque ahí se van aquí. Y yo no quiero poner ningún canal por el piso. No quiero poner a nadie por el piso. Pero entiéndanme que al César lo del César. ¿Ok? Eso es todo lo que digo. Lo dice en la Biblia. Ok. Usted dice una persona que es bruto arreglando sueños. Los sueños son, ok, suelta esa vaina. Ok, vamos acá. Salió el 60. Vamos a empezar desde el día de ayer y vamos a ver qué fue lo que pasó ayer, ok. Ayer en la tarde nos dan el 29, que era el último que faltaba, 29.92. Acuerde que había salido 79.97 y había salido 59.95. Faltaba el 97, el 92.29 y ya salió. ¿Ok? Sale 06. Sale 06 y 93 en Loteca. El 60 sale en la Real. Salió hoy en la Real el 60, ¿verdad? Repitió hoy en la Real el 60. Inmediatamente yo veo eso. Tengo que empezar a buscar mi estadística y mi estrategia. Es decir, ok, 60 2 veces. Me están dando un Q. Ok. Me están diciendo que la estrategia del 30, 90, 60, 66, 69, 96, 99, ok, ya está por ahí. Si salió 60 veces, mi trabajo es seguir el 90 y el 30. ¿Ok? Mi trabajo es ver cuándo van a caer estas dos jugadas, 90 y 30. 90.09 o 30.03. ¿Ok? Ya me tiraron 2 veces, lo que es en lo que es el 60.06. 2 veces me lo tiraron. Yo tengo que prestarle atención a esto. Y tengo que seguirlo. Tengo que involucrarme con esa jugada. 03.90. ¿Ok? Tengo que entrar y abrir mi estadística y chequear, ok, ¿cuál fue la última vez que salió el 90? ¿Cuál fue la última vez que salió el 09? ¿Cuál salió último? ¿Cuál salió primero? Para saber cuál voy a jugar. Usualmente yo juego el último que salió. ¿Ok? Tengo que tener pendiente esas dos jugadas. 03.30
y 0,990. ¿Ok? Tengo que tenerlas pendientes esa jugada. Ahora, lo próximo que tengo que analizar es, sale el 18, sale el 57 y el 92. Me están repitiendo de nuevo me están repitiendo lo que es el 92 o 29. Dos veces. Me lo están repitiendo de nuevo. So, tengo que tener pendiente de que es una jugada que puede repetir otra vez. ¿Ok? So, voy a ponerlo al lado. Esto no es para gente vaga. Esto es para gente... dice Víctor que salió el 09 en la loteca el domingo. Ok, so esto ahí te estaría dejando con el 0330 ya. ¿Vieron qué fácil? Alright. So, tú puedes jugar o 09, repetir el 09 y jugarlo con el 0330. Puedes jugar un palé 09, 0330. Una tripleta. Y así jugaste los tres números, gastaste una cantidad mínima, cubriste todos los tres números y si salen dos, ganas. Si sale uno ya perdiste, pero por lo menos si salen dos de esos números ganas. ¿Ok? So, 29.92. Dos veces ha salido. Estas jugadas que repiten tienen que tener cuidado porque están tirándola después. De la misma manera que está el 40.04 también. ¿Ok? Y el último número fue el 40, no fue el 04, ¿verdad? So, tienen que tener eso pendiente también. Vamos a borrar esto acá. Estamos sacando la jugada para después empezar a limpiar, empezar a, ¿cómo le dicen? A zarandear el arroz, ¿verdad? Para que salga la paja y se quede el arroz bueno debajo, ¿verdad? Tenemos que separar la jugada, señores. Si usted es un jugador de verdad, usted tiene que hacer estos ejercicios, tiene que hacerlo, porque si no, no se va a volver bueno haciéndolo. ¿Ok? So, ya sacamos lo que es 03, ¿verdad? 30 y 0990, 29 y 40. Venimos a lo que son las jugadas después al 93 que salió. El 57 también salió. Ok, vamos a ver, 57. Dos veces. Dos veces 57. 57 que me da. Para el 57 vamos a utilizar la otra estrategia del 2, 5 y 7, ¿ok? Vamos a utilizar esa estrategia para eso en un minutico. Pero quiero que vayan viendo lo que estamos acá. Voy a borrar toda la pizarra en un minuto para que podamos hacer esa estrategia. Para el 57, porque quiero que vean lo fácil que es sacar la jugada. Súper fácil, créanme. Tenemos ese 57 aquí al lado, que lo vamos a desarrollar en un segundo. ¿Qué más tengo? 54, 08 y 57 otra vez. Tenemos el 54, que a su vez es el 24 y 74. ¿Ok? De esas jugadas tenemos que buscar cuál fue la última jugada que salió de esas tres. Fue el 54. ¿Cuál de esas dos nos faltaría? ¿Del 24 o del 74? Tenemos que averiguarlo, ¿ok? Tenemos que hacer nuestra investigación. Alright. Ahora tenemos 24, 74, ¿verdad? Y 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadas. 7 jugadas de 100. De 100 números, 7 jugadas, ¿ok? Vamos a ver qué más. Para hoy, vamos a analizar ya hoy lo que sucedió, ¿verdad? Acabo de analizar lo de ayer. Para hoy sale el 60, ¿ok? 60. Tengo que estar pendiente a mi 03 y mi 09, que ya lo tenemos ahí, ¿verdad? ¿Están pendientes de eso? Ya lo añadieron,
¿Lo escribieron? Ok. Eso voy a borrar aquí arriba. Acuérdate que da la secuencia tenemos también lo que es el 9009. Alright. ¿Están viéndolo, verdad? Ok. So, vamos a desarrollar ahora. Voy a borrar esto acá, la secuencia. Los que quieran ver la secuencia está circulando en el canal de YouTube. Está circulando debajo lo que es la secuencia, ¿ok? So, vamos a sacar lo que es la estrategia del 2, 5 y 7 de la manera que yo la llevo. De la manera que yo la desarrollo, ¿ok? Tenemos 2, 5, 7. Tenemos aquí el 22, 55 y 77. Tenemos lo que es el 25, 52 y a ver si lo puse bien, 25, 52, 72. Y aquí vamos a tener 27, 57 y 75. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo. Ayer sale el 57. Mírenlo aquí el 57. Miren qué fácil esta vaina. Escúchenme, por favor. Miren qué fácil esta vaina. Ayer sale el 57, que es el mismo 75, ¿verdad? 57 o 75. Diablo. Miren qué fácil esta vaina. ¿Qué jugada está faltando de esta línea? Díganme. Yo quiero que ustedes la escriban ustedes mismos. ¿Qué jugada? Si esta línea tiene 27, 57 y 75, y el 75 y el 57 son el mismo número, ¿qué jugada te está faltando? 27, muchas gracias. 27 sale en segunda en la lotería real. Fácil, sencillo, sin volverse loco. Esto no hay que meterse en tuazar.com, esto no hay que meterse a preguntarle a ningún gurú ni ninguna vaina. Es algo fácil de sacar que se lo enseñé yo hace unos días y se lo vengo repitiendo. Alright. Ok. Vamos a lo otro. De esta línea que está acá, aquí está la línea del 57. Si yo subo, ¿qué jugadas tengo? Tengo el 55 y el 52. ¿Ok? Vengo y chequeo mi 57 que tengo aquí al lado, lo borro y voy a meter mi 55 y mi 52. 52 ya salió, lo borro, me quedo con mi 55. Punto. Ya, punto. Fácil, sencillo. Ya terminé con esa parte de la estrategia. Pero ustedes tienen que involucrarse, tienen que, no sé, tienen que involucrarse en la jugada. Ustedes no son jugadores, ustedes solamente son seguidores. Sean jugadores, ¿ok? So, 24-74. ¿Qué vamos a hacer con esa ñoña? Fácil. Yo voy a buscar la última jugada que salió. Quiero saber qué jugada salió de último, del 24-42 o 74-47. Y yo vengo y empiezo a chequear las jugadas que salieron. Si alguien me puede decir rapidito cuál fue el último que salió, se lo voy a agradecer. Salió el 42, ¿ok? El último que jugó, que salió fue el 42 y fue el día 20. So, yo vengo del 74 y 24, me quedo con mi 24. ¿Ok? Ya tenemos dos números. Estamos.
sabemos que tenemos el 03 y el 09. 0330 y 0990. ¿Qué jugada pega más del 0990 o el 0330? ¿O cuál fue la última jugada que salió? Es lo que tenemos que buscar. Sabemos que salió el 0990, nos quedamos con nuestro 0990 o nos quedamos con el 0330. Yo le di una idea, saque una tripleta. Cuando usted tiene jugadas que usted no sabe qué hacer con esa jugada, combínelo una tripleta. ¿Ok? Combínelo y punto. Sabemos que está o el 03 o el 09, pero no sabemos cuál de los dos, porque el 60 nos lo han tirado dos veces. No sabemos cuál de las dos jugadas vamos a hacer primero. Ok, vamos a arriesgarnos, vamos a tirar un palet, una tripleta 03, ¿verdad? 90-09, ok, o 30-09-90, y eso es todo, punto y se acabó. Tenemos aquí dos tripletas y tenemos dos jugadas, ok, dos tripletas y dos jugadas, alright. ¿Qué más salió? $89, 38 y 58. Del 58 salió el 78. Vamos a borrar esto porque ya no lo necesitamos. Alright. Y esto tampoco lo necesitamos. Del 58 de la New York salió el 78. Tenemos 58 y 78. ¿Qué nos está faltando? El 28 que yo le di como línea a ustedes que estamos siguiendo. El 28-82 que estamos siguiendo como línea. ¿Ok? Alright, ya se fue ese. Entonces, tenemos el 38. Y miren esto, chequen esto. Tenemos el 38 que salió. 19.91 y 37.73. Miren qué bacano. 11, 25, 19, 78, 37, 38. Elimino mi 11. Porque es una pareja y las parejas son más difíciles para mí de traquear. ¿Ok? Vengo y digo, salió 37, 19, 78, perdón. 38, ¿verdad? Me queda 25 y me queda 37. Alright. De esta estrategia. Sabemos que tenemos el 25 que eliminamos porque salía con el 55 y lo eliminamos. Nos quedamos con el 37. Son mis jugadas favoritas para hoy, para esta noche, serían lo que es 55, 37, ok, y 24, alright, y estaría jugando estas tripletas para acá, 03, 90, bueno, las puse acá, 03, 90, 09 o 30, 09, 90. Usted puede combinarlas si quiere, cualquiera de esos, pero de estas jugadas saqué
3 jugadas más una pareja, 4 jugadas, saqué 37, ok, perdón, 37 ya salió. So, ahí elimino 37, me voy a quedar con el 25, ok, me disculpan. 37 ya salió. Alright, so debo quedarme con el 25. Son 4 jugadas, 25, 55, 37 y 24. Alright. El 11 es una pareja y con las parejas tengo problemas. Por eso solamente sigo 3 parejas, que son el 22, el 55 y el 88. Si ustedes siguen lo que son esas parejas, para hoy estábamos supuestos a seguir, me parece que era el 22-88 que estábamos supuestos a seguir para las parejas. Esta secuencia, esto acá me está dando el 55, pero estábamos supuestos a seguir lo que es 22-88. ¿Ok? Las parejas que estaba supuesto a seguir son 22-88. Jugadas que han repetido bastante, el 29 y el 40. ¿Ok? Jugadas que han repetido bastante, 29 y 40, que están repitiendo bastante. ¿Ok? Jugadas que pueden hacer esta noche, el 25. No sé por qué sigo poniendo 37 acá. No sé qué jugada era la que me estaba faltando. 25, parece que puse 37 2 veces, corríjame, porque borré ya. 25, 55 y 24, ¿ok? So bajamos a 3 ahora. No sé si fue que borré otro ya. ¿Ok? Y estas parejas que están acá. Yo le di una línea a los muchachos para el día de hoy, ¿verdad? Que era el 28. Lo voy a poner acá, el 28. So vamos ahora a decir dónde podemos hacer esa jugada. Porque no es simplemente coger y sacar va a salir ese 37 mayor, lo pones mucho, ya tú sabes. Cuando viene a ver lo tiran. Cuando viene a ver lo tiran. 24 era la que tenía abajo, ¿verdad? Esta acá. Vamos a ver en qué lotería podemos hacer esa jugada, ¿ok? Porque yo no simplemente les voy a decir, hagan esta jugada. Yo les voy a decir dónde yo creo que podrían hacer la jugada, ¿ok? Ok, el 24. Esa jugada, lo que es el 24, lo tenemos para lo que es quiniela o nacional. ¿Ok? 22 y 88 no le puedo decir dónde jugarlo porque las parejas son difíciles para mí para traquear. ¿Ok? Ni el 55 tampoco le puedo decir dónde jugarlo porque son difíciles para traquear para mí. 25. Dios mío, ¿dónde está? 25. Dice que el 25-52 lo pueden jugar en lo que es loteca. Y me gusta mucho para loteca el 25, fíjate. Loteca y quiniela palé. ¿Ok? 24. Ya hablamos del 24. El 28. Vamos a ver, 28-82. 28-82, ¿dónde está? $28.82 lo tengo para loteca y nacional. 28.82 loteca o nacional. ¿Ok?
Si quieren utilizar lo que es supuestamente el 55 sería el favorito de las parejas, luego le seguiría el 22 o el 88. ¿Ok? Para que tengan una idea. Entonces, del 29.92 vamos a ver acá, 29.92 hay una cosa, usted tiene el 92 o tiene el 29. A mí me gusta más el 29, ¿ok? Para mí sale más que el 92. Esa jugada está para loteca, quiniela o nacional. ¿Ok? Y el 40 que fue el último que salió. Recuerden que salió 0-4 en la New York y 40 en lo que fue la gana más. El 40 lo tengo para la quiniela palé. ¿Ok? So, 24 nacional, dame desglosárselo. Porque hay mucha gente a veces que son media estúpida y media idiotas y como que nunca en su vida lo mandaron a una escuela. Y lo primero que me dicen, ay, pero ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Esos son demasiados números. Son sugerencias, ¿ok? 24 nacional. Aquí está la nacional. ¿A usted le gusta jugar la nacional? Ok, aquí está mi sugerencia para la nacional. 24, 28, 29. Que salió en la quiniela palé, que salió en la loteca. Ya, está bien. Yo lo único que te puedo dar mi sugerencia. Pero jugaste 3 números para la nacional, que es lo que te gusta. Si hubiese salido, oye, me hubiese dado besos, cariño y todo. ¿Verdad que sí? Ok. Quiniela palé. 24, 25, 29 y 40. Jugaste 4 números para la quiniela palé. Y ya, se acabó. Loteca. 25, 28, 29. Y ya, se acabó. ¿Quieres jugar pareja? Donde te dé tu maldita gana. A mí no me van a volver loco. Porque yo no puedo darle la comida, picársela, maticársela y dársela en la boca también. ¿Qué pasa? Pero yo creo que son apuestas muy sensatas. No sé. ¿Ok? So, usualmente me gusta esperar a que salga la loteca. Y ustedes lo saben que yo no hago videos tan temprano. Me gusta esperar a que salga la loteca, usualmente. Porque me gusta ver los resultados de la loteca antes de yo hacer esto. Me gusta ver qué salió en la loteca antes de hacer todo esto. ¿Ok? Ya me tumbaron el video en
Yo no sabía que tenían un límite en lo que es Instagram para hacer videos. Ya me tumbaron eso. Dice María, no eso no es demasiado. Ok, so nada, la gente que quieran ver este video de nuevo, pues pueden ir a lo que es mi canal de YouTube, Raúl Aragones. Este video no se va a quedar grabado acá. Si ustedes quieren ir al canal de YouTube, donde se ve derechito todo, pueden ir dentro de unos 10-15 minutos y ya el video va a estar disponible. Pueden dejar comentarios, pueden hacer lo que quieran ahí en ese video, ¿ok? Así que con esto me despido con la gente de Facebook que está aquí. Ya la gente de Instagram se fueron a pique. Yo no sabía que se caía después de cierto tiempo. Santa Castilla, yo estoy muy bien. Así que nada, voy a dejarlo aquí en la pizarra, esto aquí, hasta esta noche, a ver qué pasa. Así que se me cuidan mucho y ya saben, tengan cuidado con quien jueguen. Bye bye. Bye bye a ustedes y se me cuida mucho, ¿ok? Recuerden darle a suscribirse a lo que es mi canal de YouTube. Den likes, por favor, quiero llegar por lo menos a 500 likes, si es posible. Si a usted le gusta lo que estoy haciendo, colabore con un like. Quiero llegar por lo menos que este video tenga 500 likes, si es posible, si ustedes así lo quieren. Así que nada, se me cuidan mucho y mañana venimos con más jugadas, ¿verdad? Si así ustedes lo quieren. Así que vamos a ver los resultados de esta noche. Nos vemos esta noche en otro video live. Así que felicia a toda gente. Andrés Hernández, ¿cómo está, manito? Se cuida. Ok. Así que se me cuida mucho. Andrés de Jesús Hernández, que está por ahí. Pueden visitar su canal también. Tremendo. Gracias a todos los que estuvieron aquí participando en este video. Es cortesía de Enviralizer. Si quieren aprender mercadeo, iGraphic. Para gráficos aquí en Estados Unidos, todo tipo de gráficos que tienen aquí en Estados Unidos. De MyLink es Hair Extension, para la gente que quieren su pelo heavy, allá en Santo Domingo, República Dominicana. Hacen delivery y todo. Y el encuentro Bar Lounge en Puerto Plata, ok, un sitio heavy, clásico, para gente clásica como tú y como yo. Así que se me cuida mucho. Visiten numerologosrd.com para Enviralizer si quieren aprender lo que es mercadeo en redes sociales. Bye bye.